Buen día, me presento, mi nombre es Nicolás, asesor comercial de Industrias Asociadas. Hoy les vengo a presentar qué son los transmisores de presión y cómo funcionan. Los transmisores de presión son elementos vitales en las instalaciones de aire comprimido, hidráulica, gases, vapor y otros fluidos. Pero no nos debemos limitar a ver simplemente esos valores de presión, sino que es importante aplicarlos en un lazo de control, donde implementaremos alarmas, visualización de datos en un periodo de tiempo determinado, con el fin de tener un análisis en cuanto a la variación de presión, tener una trazabilidad de la información y así tomar correctivos en nuestro sistema. Este control se logra a través de una señal eléctrica, la cual puede ser en voltios o en miliamperios. El valor eléctrico más frecuente en este tipo de equipos es señal 4 a 20 miliamperios, usando un cable de 4 hilos o inclusive de 2 hilos. Aunque la señal más usada es en miliamperios, también se pueden encontrar aplicaciones que trabajen con señales en voltios. Las más frecuentes son de 1 a 5 voltios o de 0 a 10 voltios. Pueden tener cables de 3 hilos, pero también hay PLCs o equipos controladores que utilizan 0 a 100 milivoltios con cables de 4 hilos. Pero ¿cómo funcionan? El principio fundamental es conseguir que el valor de la presión manométrica de un sistema puede ser aire comprimido, puede ser agua, aceite, ese valor análogo, convertirlo a un valor eléctrico que pueda ser usado en cualquier tipo de controlador. Para ello, los diferentes fabricantes han desarrollado equipos basados en los siguientes sistemas: sensores resistivos, sensores piezoresistivos, sensores capacitivos y sensores piezoeléctricos, los cuales explicaremos a continuación. Sensores resistivos. Estos sensores se basan en la medida de la variación de la resistencia inducida por la deformación en función de la presión. Para ello, se utiliza una membrana, como la que se muestra en la imagen, la cual se deforma de manera controlada en función de dicha presión. Esta membrana incorpora unos conductores eléctricos que se van deformando, al igual que la membrana que lo soporta, generando un aumento o reducción en la resistencia, cuyo valor es medido usando un puente de Wheatstone. Pero bueno, ¿qué es el puente de Wheatstone? El puente de Wheatstone es un arreglo de 4 resistencias para determinar el valor de una resistencia desconocida. Este arreglo es compatible tanto en señales DC como en señales AC. La configuración del puente se realiza con las resistencias conectadas en dos conjuntos de dos resistencias. Se toman dos nodos para polarizar el puente y los otros dos nodos para medir la diferencia de tensión. Un sensor de presión piezoresistivo es un dispositivo que hace uso de cambios en la resistividad de ciertos materiales semiconductores cuando estos se someten a una tensión mecánica para efectuar una acción electrónica. Sensores capacitivos. Este principio está basado en la medición de la capacidad de un condensador que varía en función de la aproximación a la superficie activa. Para ello, se utiliza una membrana con dos placas metálicas que constituyen el condensador. La deformación de la membrana, inducida por la presión, reduce la distancia entre las dos placas, aumentando la capacidad y manteniendo igual la superficie y la constante dieléctrica. Sensores piezoeléctricos. El principio de los sensores piezoeléctricos se basa en un efecto físico que sucede en unos pocos cristales no conductivos, como el cuarzo. Cuando se comprime el cuarzo, se produce una polarización eléctrica en superficies opuestas. La deslocalización de la estructura cristalina con carga eléctrica genera un momento dipolar que se refleja en una carga de superficies. La intensidad de la carga es proporcional a la fuerza empleada por la presión y la polaridad depende de la dirección. La tensión eléctrica generada por la carga de la superficie puede captarse y amplificarse.
Es muy habitual en determinados proyectos de ingeniería que el equipo se solicite con protocolo HAR, Highway Adjustable Remote Transducer. Es abierto y de uso común en los sistemas de control. Se emplea para la configuración remota y supervisión de datos en los instrumentos de campo. Es importante considerar algunos valores a tener en cuenta cuando necesitamos seleccionar un instrumento como estos. Por ejemplo, tipo de transmisor, si es presión manométrica o presión diferencial. Segundo, fluido a medir, puede ser aire comprimido, aceite, agua, inclusive algunos gases, vapor, etc. Rango de presión de trabajo, temperatura del fluido, temperatura ambiente, tipo de señal eléctrica, nuestra salida. Como bien lo he explicado anteriormente, puede ser en miliamperios o puede ser en voltaje. Protección a la intemperie. En algunos casos, el cliente lo solicita con IP65 o inclusive un poco más alto. También está la opción de protocolo HAR, si lo es requerido. El transmisor se puede solicitar con pantalla de lectura local o simplemente como instrumento de medición sin lectura. También lo podemos solicitar con colector de descarga, un manifold, si lo requiere en su aplicación. A continuación, haré una breve explicación del transmisor de presión industrial marca Trafag, el cual tenemos en stock. El equipo viene con conexión de un cuarto NPT y amortiguación de pulsos, conector tipo DIN 43650-A con salida a 420 mA, una precisión, esta precisión se calcula pues con una temperatura constante de 25 grados Celsius, es de más o menos el 0.5%, la temperatura de operación es de menos 25 grados Celsius a 125 grados Celsius. El equipo se puede usar tanto en aplicaciones como neumática, hidráulica, gases, pero pues hay que tener mucho cuidado, ya que hay algunos fluidos que pueden perjudicar el equipo o la operación del sistema, como lo son, por ejemplo, el uso con oxígeno, ya que tenemos que hacer un previo lavado, bien sea con cloruro de metileno, para eliminar todo el tema de aceite, ya que pues estos dos fluidos al tener contacto generan explosión. En caso de petróleo o algún fluido que sea muy viscoso, es importante aplicar un sello separador con el fin de proteger pues, nuestro equipo. También contamos con un transmisor de presión con display, el cual viene con salida análoga conmutable en miliamperios o voltaje, dos salidas de conmutación PNP, viene con medición de presión relativa, es parametrizable mediante NFC con una app Android, viene con data logger incorporado, conexión de un cuarto NPT, con temperatura de trabajo de menos 25 grados Celsius a 85 grados Celsius, viene con conexión eléctrica macho M12 por 1 de 5 polos y viene con diferentes escalas de medición, bien sean bar, PSI, megapascales, kilopascales, es seleccionable. Adicionalmente yo puedo orientar el display cómo poner esa medición en diferente posición. Bueno, este fue todo el tema en cuanto a transmisores de presión. Espero les haya gustado. Cualquier duda o pregunta es bien recibida en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.